De regreso con ustedes, mis amigos, acá en Sobre los Hechos, y hoy con nuestro invitado, Faustino Collado, quien es politólogo y economista, y me atrapó hablando del tema precisamente de La Vega, e interactuamos fuera de cámara, y me gustaría, Faustino, saber cuál es su opinión, usted que tiene una vasta experiencia en el tema municipal, sobre el tema de La Vega. Bien, gracias, buenas noches y un placer de juntarme contigo después de tantos años y darle mi saludo al amigo Marino que no puede estar con nosotros esta noche, ¿verdad? En el caso de La Vega, de la renuncia del alcalde Kelvin Cruz, se está presentando una situación interesante desde el punto de vista jurídico y político. Desde el punto de vista político, yo pienso que fue un error de la vicealcaldesa y de su partido Frente Amplio haber renunciado, porque no había motivo, porque ella fue electa, igual que el alcalde, en esa boleta, y ella le correspondía de pleno derecho seguir siendo la alcaldesa y presidir la rama ejecutiva del ayuntamiento. Además que no es una desconocida, porque ya tenía también 2 periodos siendo vicealcaldesa. Conocía toda la administración. Es una profesora distinguida y respetada por su trayectoria política y ética en La Vega. Entonces no debió renunciar por supuestas presiones de los PRMistas. Pero bueno, renunció y ahora se presenta un vacío porque si bien la ley 17607, como tú apuntabas, establece un procedimiento que cuando renuncia el alcalde le sucede el vicealcalde o vicealcaldesa, y en caso de que no exista la vicealcaldesa, dice en el párrafo del artículo 64, que el Consejo de Regidores manda, el Consejo de Regidores no, el partido que eligió al alcalde manda una terna al presidente de la República para que haga la elección. Lo que sucede es que, como lo dice el número de la ley 17607, sí, del 2007, no se había aprobado la Constitución de 2010. Y en la Constitución de 2010 se le quitó la facultad al presidente de nombrar funcionarios electos, vamos a decirle así. Pero tampoco es muy clara esa parte de la facultad del presidente, que es lo que algunos están arguyendo, que podía interpretarse de la lectura de ese literal A del artículo 128 de la Constitución, artículo 128, numeral 2, literal A, que dice que el funcionario puede sustituir cuando no está claro qué otro poder del Estado nombra a un funcionario un puesto que está vacante, es interpretativo también. Pero entonces, hoy ha salido la oposición y los opositores del PLD, Fuerza del Pueblo y demás, dice que lo que hay que hacer es una elección. Pero tampoco está claro, ni en la ley 176, ni en la Constitución, ni en la ley electoral 20 del 23, ese tipo de elección. Porque si bien hay elecciones generales, hay elecciones extraordinarias, cuando se crea una nueva demarcación o cuando se han anulado elecciones, esos son los motivos de las elecciones extraordinarias. Luego dice que hay elecciones parciales, pero la ley electoral no dice solamente que elecciones parciales porque se significan en un lugar. Tú puedes decir, sí, La Vega es un lugar y puede hacerse unas elecciones parciales, pero la ley electoral no dice las circunstancias de hacer, los motivos de hacer una elección parcial. Que de hecho debe entenderse que podría aplicarse en este caso, pero eso no está claro. Entonces, ¿cuál es mi opinión? Que por los antecedentes que ha habido,
y por la dubitación que hay en la facultad del presidente de la República, el presidente nombra al alcalde de La Vega. Y que entonces eso va a motivar un recurso ante el Tribunal Superior Electoral o ante el Tribunal Constitucional, y entonces esa sentencia es la que va a llenar el vacío que existe en la actualidad, el vacío de la ley y el vacío de la Constitución. Pero mientras tanto, La Vega no puede seguir sin alcalde, porque quien está fungiendo de alcalde es el secretario general del ayuntamiento, de manera provisional. Entonces, una provincia y una ciudad tan importante tiene que tener su buffet directivo completo. Entonces, esa es una solución para dar paso a una solución definitiva, que es una sentencia, porque la solución ni está en la Constitución, ni está en la ley municipal, ni está en la ley electoral. Hay un vacío en ese sentido. En términos generales, todo es interpretativo. Actualmente es interpretativo, pero como es interpretativo y hay precedentes, el presidente que se la juegue y haga el nombramiento, que el partido le someta a eso, y que el tribunal, entonces, la vía que se escoja, que puede ser el Tribunal Superior Electoral. Pero no vencen los plazos en caso de eso suceda, porque tiene que tener un plazo, porque puede hacerlo. Como creo ha ocurrido, ya el partido elevó una terna, creo que un diputado. Sí, pero los plazos no son fatales, ni anulan mantienen una situación anterior. O sea que tampoco ese es un problema. Mientras está acéfalo el Cabildo de La Vega. No el Cabildo. El Cabildo, que es el Consejo de Regidores, funciona normalmente. Lo que está acéfalo es la alcaldía, que es el órgano ejecutivo. Pero es el órgano que eroga los gastos, que invierte, que hace las inversiones, que nombra, que paga. Entonces, es un problema administrativo. ¿Usted no cree que eso pueda crear algún recrejamiento de la sociedad vegana que votó masivamente por Kelvin? Sí, pero que la solución tiene que ser por sentencia, porque vamos a suponer, ¿quién va a organizar esas elecciones? La Junta. Pero la Junta no tiene esa facultad claramente establecida, lo que te estoy diciendo, que la ley tiene un vacío en ese sentido. Entonces, si se organiza una elección, otro sector también va a impugnar a un tribunal. Entonces, la solución es la decisión de uno de estos dos tribunales. Esa es la solución. Entonces, es una lección para los legisladores y una tarea. Que viven haciendo malas leyes, con mucho bache, con mucho vacío, de que hay que prever en muchas situaciones cuando se redacta una ley para que no ocurra lo que está ocurriendo. O quizá derogan el decreto y se queda Kelvin. Es una alternativa. No, porque ya él renunció, ya no puede. O sea, si él renunció ya no puede dar para atrás. Eso, en derecho administrativo, las decisiones son... Eso es una muy buena apreciación, porque se ha estado comentando eso. Los actos administrativos tienen consecuencias inmediatas. Mire, ya que estamos hablando con una figura como la suya y que nos honra que esté en nuestro programa, sobre todo de su conocimiento también en materia económica y como politólogo conocedor de la sociedad dominicana, nosotros hemos visto que la economía dominicana ha mostrado crecimiento y también ha visto señales de desaceleración de la misma. ¿Qué usted cree con relación a esos desafíos que presenta la República Dominicana? ¿Cómo podrían enfrentarse desde el punto de vista general? No solo con préstamos, ¿cuáles serían desde su punto de vista, qué debe de hacer el gobierno en estas situaciones en las que se plantea reforma fiscal, alta inflación? Sí.
En el corto plazo, el crecimiento económico no es un desafío, porque la economía dominicana va a seguir creciendo relativamente alta, como ha venido sucediendo, porque todo crecimiento económico que pase de un 3% en una economía que más o menos se va haciendo madura como la dominicana, es bueno. Y todos los estudios de los organismos internacionales y de economistas nacionales dicen que el crecimiento seguirá siendo de un 5%, porque las inversiones extranjeras seguirán llegando. Seguirán llegando porque esta es una especie de paraíso fiscal para el narcotráfico, para los inversionistas extranjeros que no tienen que pagar impuestos, la zona franca, el turismo que va a seguir viniendo. Entonces, ese no va a ser el problema. Ahora, los desafíos es más a mediano y largo plazo, en el sentido de que el modelo económico dominicano descansa demasiado en los servicios, incluyendo el turismo. Y los servicios, incluyendo el turismo, dependen mucho del exterior y son inestables en el tiempo. Entonces, uno de los retos principales es aumentar la parte de la producción industrial y de la producción agrícola y agroindustrial para crear empleo más estable, crear más alimento, ¿verdad? Y disminuir la inmigración que hay hacia la capital y 4 provincias más. Es decir, el modelo económico que nosotros tenemos, concentrado en el Gran Santo Domingo y un poco en Santiago, está generando una inmigración interna que está trastornando la sociedad dominicana, en el transporte, en la delincuencia, en el medio ambiente, el saneamiento en sentido general, y eso es motivo de la concentración en 500 kilómetros cuadrados del Gran Santo Domingo y un poco Santiago. Entonces, el otro gran reto, que el presidente ahí tiene algunas propuestas parciales, porque son parciales, es el déficit presupuestario, que es más de alrededor de 300.000 millones de pesos anuales. El déficit. El déficit presupuestario. Por eso es entonces que tiene que cubrirlo con deuda externa. Y todos los años la deuda externa nuestra está rondando más de 4.000 millones de dólares. Es decir, para financiar ese déficit presupuestario. Si aumenta la deuda, va a aumentar el déficit presupuestario, porque una buena parte de los ingresos internos, ¿en qué se están dedicando? En más de un 20% a pagar interés y capital de la deuda. El otro gran problema es el problema eléctrico, pero no la generación, porque aquí se está generando suficiente electricidad. Ya estamos cerca de la 9 gigas. El problema de nosotros es la distribución, la pérdida de distribución. La pérdida de distribución en la alta tensión, en la línea de alta tensión, y la pérdida de distribución hacia los hogares, porque los cables son viejos, porque no hay suficiente, ¿cómo se llama? El equipo que ponen para... ¿Medidores? No, hay problemas de medidores también, pero los transformadores. Es un problema grave. Los transformadores. Hay un problema de abastecimiento de materiales eléctricos. Donde quiera que pasa uno de nosotros, los televidentes y demás, tú ves un tiro que sale de una vez y veo en los alambres quemándose. Es porque hay un exceso de demanda de electricidad, pero el transformador que hay en la esquina, que hay en esa zona, no tiene la capacidad para la distribución. Y entonces resulta que la pérdida de distribución, que es de un 39%, óyeme, cuando tú tienes una producción
en una fábrica y se te pierde el 39%, ¿a dónde tú vas? A la quiebra. Y entonces hay más de un 5% de pérdida porque no se paga. O sea, se entrega en los comercios, en la industria, en las tiendas y no se paga. Estamos hablando de más de un 40% de pérdida. ¿Y qué representa eso para la sociedad dominicana ahora mismo? Está representando más de 600 millones de dólares anuales. Es decir, que ese es un problema que tiene que resolverse. Y tratan de llevar una reforma fiscal que hasta ahora es secreta, porque el presidente el gobierno no hace algunos comentarios, pero no ha hecho la propuesta, porque el gobierno es un preso del sector privado dominicano, de la oligarquía santiaguera y capitaleña, y primero tiene que negociar con ellos para luego, como han hecho los otros gobiernos. Entonces, ese es un problema porque aquí hay más de 200 mil millones de pesos en exenciones tributarias, principalmente a las grandes empresas. Entonces, esos son los desafíos de la economía dominicana. Faustino, yo escuché que usted decía hace un momentito que esos desafíos deberían de basarse más que todo en lo que es la producción agrícola, que es un frente que hay que tener para evitar la migración, lo que es el tema de los servicios que están deteriorados y por ende también como el sector eléctrico que ha decaído. Pero apreciamos que viendo esos factores, el gobierno se empeñó en una política de tasa cero, de importación. ¿Eso qué hizo? ¿Eso ha contribuido a que aumente la inflación o realmente eso ha sido beneficiado para los sectores? Bueno, la tasa cero son básicamente para la exportación y eso está bien, porque exportar, cuando una economía exporta, aumenta su producción interna y genera divisas, genera dólares o euros, o sea, moneda fuerte, y eso está bien. Ahora, nosotros somos parte de un esquema regional y en principio mundial, cuando se creó la Organización Mundial del Comercio, pero un esquema regional de varios acuerdos de libre comercio. El más importante resulta el DERE-CAFTA, donde está Centroamérica y Estados Unidos, donde se bajaron todas las tasas y tiende entonces a tasa cero, y ahí tú tienes razón, en la importación de bienes que se producen en República Dominicana. ¿Pero benefician a la gran mayoría? Eso es relativo, porque lo que se ha demostrado es que cuando se bajan la tasa de importación, y aquí hay varios ejemplos en eso, los productos deben bajar, pero no bajan. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una oligarquía comercial importadora, especulativa, los grandes almacenes, los grandes supermercados, que controlan el comercio y la distribución. Entonces, ellos se las arreglan para buscar todas las excusas que tú quieras, y como el modelo neoliberal que impuso el PLD y Leonel Fernández de 1997 es el que predomina aquí, ya aquí no hay control de precios, ya aquí no hay nada, todo el mundo hace lo que quiera. No, manga por hombro. Manga por hombro. Entonces, por eso es que los productos aquí, aunque bajen los aranceles de importación, no bajan. Ahora, ¿cómo pueden bajar? Eso lo vamos a decir después de la pausa. No, pero es fácil, por la ley de la oferta y la demanda. Si aumenta la oferta y la producción en República Dominicana, bajan los precios. Vamos a explicar eso en breve. Vamos a la pausa.